Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás ni pares por toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí nos habla algo bien importante y le dice a un varón, ¿verdad? Escapa por tu vida. En aquel tiempo se lo dijo a un varón llamado Lot. Ahora Dios nos lo dice a nosotros: escapa por tu vida. Pero quisiese que hiciésemos una oración que sea Dios hablando a mi vida y a la vida de cada uno de los oyentes. Cada vez que nosotros exponemos la palabra, quisiera compartir que es palabra para ustedes y también para uno que la está compartiendo. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, te agradezco, Señor, este momento de reflexión de tu palabra. Señor amado, reconozco que sin ti nada soy, que tú eres el Dios sabio, tú eres mi maestro, tú eres el maestro de maestros, Señor, y en esta mañana te ruego, Padre eterno, príncipe de paz, que tú seas por medio de nuestro Señor Jesucristo, ayudándonos a entender esta palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Gracias por todos los que ya se han conectado, por los que se conectarán. Y gracias te doy por un día más, Señor, que tú nos concedes a todos. Gracias por esta bendición. Bendito Señor, en esta hora, Señor, agradezco este privilegio de poder compartir un mensaje. Seas tú usando mi vida conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver, decíamos que el tema que vamos a meditar en esta mañana es escapa por tu vida. Para poder entender, es necesario asimilar qué quiere decir escapar. Escapar es huir, alejarse, fugarse. Y, y en esta historia de este varón llamado Lot, todos sabemos de que él habitaba en Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades donde la maldad, el pecado, era bastante. Yo creo que, como en la actualidad, el pecado delante de la presencia de Dios como humanidad ya ha llegado. Ya hemos rebasado, yo creo, límites, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que en esta historia de Lot, que la maldad en aquellas ciudades era muy grande. No nos describe como tal cuáles eran las situaciones que vivían, pero narra un poco que ya no vivían conforme a lo que Dios había dicho. Hemos mencionado en estos programas, y no solamente yo, sino varios de los expositores hemos mencionado que la Biblia es el manual que Dios nos ha dejado para que usted y yo atendamos ese consejo que Dios quiere, que alineemos nuestra vida, que alineemos nuestra vida. Dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Que este varón halló gracia delante de los ojos de Dios. Él había salido juntamente con su tío Abraham de Ur de los Caldeos. Pero para entender un poquito más esta historia, ellos habían salido de ese lugar. Y Dios les había bendecido con ganado, con muchas bendiciones en el transitar que ellos habían tenido. Pero ya como que no podían convivir los trabajadores, ¿verdad? Quizás decían: mi ganado es el mejor, no es el mío. Y bueno, para que no hubiera problemas hubo una separación. Y donde Lot escogió irse hacia el lado de Sodoma y Gomorra. Y él estando ahí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que era un hombre piadoso. En él había ese temor de Dios y afligía su alma de ver cómo la gente vivía descarriada, y quizás él compartía y se burlaban, como en la actualidad usted y yo compartimos y decimos lo que se está haciendo no es correcto, y la gente que nos dice, bueno, es que es la actualidad, es la modernidad, es esto. Pero Dios nos ha dejado lineamientos establecidos en los cuales Él desea que usted y yo pongamos atención. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él desea que usted y yo estemos atentos a esa voz, escapemos por nuestra vida. Dios nos está dando la oportunidad de que pongamos nuestra vida a cuentas con Él.
Como decía al inicio, nuestra vida es como la flor del campo. Hoy está, mañana no sabemos. Pero qué importante es que nosotros tengamos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. El ya no decir tal persona ha fallado, no, sino ver nuestra vida. Dice ahí en Corintios, analícese cada uno a sí mismo. Debemos analizar nuestra vida de cómo estamos delante de la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo con la vida que Él nos está prestando? ¿Estamos viviendo por vivir? ¿Estamos viviendo la vida al y se va? O como yo considero, qué importante es que nosotros nos acerquemos a Dios. Dice un versículo en la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Él desea que nosotros estemos atentos a su voz. Él siempre desde la antigüedad ha deseado que el hombre y la mujer estén atentos a su voz, pero a veces no estamos atentos a su voz, estamos atentos a nuestros deseos, a nuestras, ahora sí, ocupaciones cotidianas, y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo estemos atentos a lo que Él nos dice, a lo que Él desea que usted y yo prestemos esa atención, que nosotros podamos, ¿verdad?, tener esa libertad. Dios nos da la libertad de elegir. Él no nos forza, Él no nos obliga, Él simplemente nos ayuda a entender y comprender cuál es su voluntad. Nos ha dejado la palabra de Dios, la Biblia, ese consejo sabio para que usted y yo atendamos. Pero fíjese que hace un ratito estaba leyendo una reflexión y me gustó. Y a veces estamos así como humanidad. Dice que la abeja se cansa de decirle a la mosca que la basura no es lo correcto donde ella debiera estar, que la flor es donde es la delicia, es lo mejor que puede haber. Pero la mosca no entiende. La mosca, a ella le gusta estar en la suciedad, le gusta estar en la basura, pero las abejas les gusta estar en la flor, a sacar esa esencia, esa dulzura de la flor. Bueno, así es la gente que no tiene el temor de Dios en su corazón. Para ellos lo malo, dice la palabra del Señor, va a llegar un tiempo donde la humanidad a lo malo le va a decir bueno y a lo bueno le va a decir malo. Y Dios quiere que escapemos de esos pensamientos y que pongamos atención a lo que Él nos invita, a venir a Él. Jesús decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Él anhela que usted y yo vayamos a Él, nos reconciliemos. Jesucristo dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Él anhela que usted y yo vayamos a los pies de Cristo y le digamos, perdóname, Señor. Dice ahí en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante es acudir al Maestro y decirle, Señor, te he fallado, he pecado, reconozco. Qué importante es que nosotros declaremos, Señor, he mentido, he robado, hay odio en mi corazón, hay esto malo en mi corazón, límpiame con tu sangre preciosa. Qué importante es que nosotros escapemos de ese pensamiento maligno, de ese pensamiento que agobia nuestra vida, agobia nuestro corazón. Dios quiere restaurar nuestro corazón, pero es necesario que escapemos de esos pensamientos que nos impiden acercarnos a Dios. La gente se burla. Vimos hace 8 días de la historia de Noé. La gente se burlaba. Se daban en casamiento y vino ese diluvio, no le creyeron a Noé. Cuando vino ese juicio sobre Sodoma y Gomorra, también se burlaron de Lot cuando él les dijo, es que va a ser destruida. Dice que él quiso juntar, ¿verdad?, aquellos jóvenes que pues eran, yo creo, novios de sus hijas y ellos no quisieron, se burlaron. Y en la actualidad, cuando usted y yo les decimos a la gente, ¿sabes que es necesario que te reconcilies con Dios? Se burlan. ¿Por qué? Si hay una vida, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Claro que sí. Dios quiere que usted y yo disfrutemos la vida, pero conforme al mandamiento de Dios. Cuando en verdad
atendemos a los consejos que Dios nos da, nuestra vida es diferente. Dios no quiere el mal para nosotros, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y Él anhela que usted y yo nos acerquemos confiadamente y le digamos: Señor, reconozco que te he fallado, reconozco, aun cuando ya tengo el conocimiento, a lo mejor dice la palabra del Señor que pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Señor, si yo, ¿verdad? Sé que esto es malo y lo estoy haciendo, perdóname, Señor, perdóname. En verdad que si nosotros vamos a Dios y le decimos: no puedo, necesito de tu ayuda divina, Él nos ayuda. Pero es que nosotros, en nuestro corazón, haya esa sinceridad de que Él quiere que nosotros tengamos. Dice la palabra del Señor que si usted lee Génesis 18, 19, se va a dar cuenta de cómo Abraham intercede por Lot y le dice: Señor, si hubiese tantos justos, tú destruirías a esa ciudad. Y el Señor le dice: no, por amor a esos tantos, no destruiría yo la ciudad. Y él le va diciendo, pero Dios sabía en su corazón que él lo decía por su sobrino. Pero vemos cómo es la misericordia de Dios, que Dios envía mensajeros. Dios en ese tiempo envió mensajeros y en la actualidad manda mensajeros a través de estos medios, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de muchos medios. Dios está enviando ese mensaje, que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestros caminos, que vayamos y busquemos los caminos antiguos, las sendas antiguas, para andar por ellas, y la gente no quiere. La gente está como la ilustración que les decía de la mosca y la abeja. ¿Cómo le gustaría ser usted? ¿Como esa mosquita o como esa abeja? Como ese varón entendido que entendió el mensaje, que tenía que escapar. Sí tenía miedo, yo creo, tenía temor, pero él pudo refugiarse en Dios y con su ayuda escapó y encontró la bendición. ¿Usted quiere esa bendición? Perdón. Necesita tomar la decisión, escapar de esos pensamientos que nos agobian, de esos pensamientos, de esas ideas, perdón, que nos dicen: eso no va a pasar, a mí no me va a pasar. Quisiera que fuésemos a una lectura ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6 y verso 8. Dice la palabra del Señor. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 6, 7 y 8. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Se da cuenta? Que este varón afligía su alma por ver cómo se estaba conduciendo aquellas personas. En la actualidad quizás usted y yo clamamos a Dios que haga misericordia, que ayude a la gente a visualizar que estamos mal, que estamos mal delante de Dios, y que Él anhela que usted y yo escapemos de esas situaciones, escapemos de esos pensamientos, escapemos de la ira que vendrá sobre el planeta. Escapemos. ¿Pero cómo? Acerquémonos a Dios, busquemos a Dios como nunca, clamemos a Él, obedezcamos. Dice su palabra, ¿verdad? Que es mejor la obediencia que los sacrificios. Dios nos invita a la obediencia, Dios no nos obliga, Él nos invita. La decisión es de usted. La decisión de Lot
fue salir y juntamente con él su esposa y sus hijas. Pero creo que usted y yo sabemos la historia, que esa mujer, aún en su corazón estaba la vida que estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Ella no atendió a lo que las indicaciones les dijo: escapen, corran a la llanura y no volteen para atrás. Oigan lo que oigan, ¿verdad? No volteen para atrás. Yo creo que se oía que la gente gritaba, se oía gemidos de decir, ¿era cierto eso? Que no estábamos viviendo bien, que iba a venir juicio. No entendieron. Pero Dios quiere que usted y yo en esta mañana atendamos a ese consejo, atendamos a esta invitación que Dios nos hace, aprovechemos la oportunidad que Dios nos dice: escapa por tu vida, escapa por tu vida. Aquí dice la palabra del Señor que este justo afligía su alma. O sea, él decía: Dios, ¿qué está pasando? Y quizás en la actualidad nosotros decimos: ¿qué está pasando con la humanidad? La humanidad está con otras ideas descabelladas, ideas que pareciese que no tienen sentido. Creo entre más conocimiento, la gente no entiende el plan de Dios, cree que Dios simplemente es una fábula, creen que es una historia más, y claro que no, es realidad lo que Dios nos dice a través de las Sagradas Escrituras. Si nosotros vamos también ahí a Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 28, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así que debemos tener cuidado. Dice la palabra del Señor en el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que tengamos cuidado. La gente dice: no va a pasar, eso es simplemente historias. Cuando uno le platica a la gente, dice: eso nada más es porque te quieren meter miedo. Pero no, dice aquí: así mismo como sucedió en los días de Lot. Y antes, hace 8 días, veíamos que como en los días de Noé, que se daban en casamiento, pareciese que la vida seguía lo normal. Y delante de Dios ya había llegado esa maldad que hay en el corazón del hombre. Dice ahí en Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice Dios: yo Jehová, que escudriño, ¿verdad? Dice su palabra, que Él sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. A Él no le podemos engañar. A Él no le podemos engañar. Podemos engañarnos al pastor, podemos engañar a nuestro líder, podemos engañar a nuestros familiares, pero a Dios no lo podemos engañar. Qué importante es que usted y yo tengamos ese deseo y ese anhelo de agradar a Dios, de atender ese llamado. Lot atendió el llamado cuando le dijo: oiga, tenga cuidado, no estemos quizás como la esposa. Tuvo la oportunidad, salió de Sodoma, salió de Gomorra, pero no atendió todas las indicaciones. La indicación era: no volteen para atrás. Y esta mujer volteó y vino algo a su vida, se convirtió en estatua de sal. Pareciese que ya había escapado, pero no atendió a todo lo que Dios había dicho y vino algo aterrador a su vida. No permita que usted ya escapó, pero algo está impidiendo a que tenga esa huida real de esos pensamientos, y ya todavía su corazón estaba en aquellas ciudades y eso la hizo voltear. Si usted ha salido del vicio, si usted ha salido de alguna situación adversa, ponga la mirada en Cristo.
Yo le invito a que ponga la mirada en Cristo. Él no le falla, nosotros fallamos como humanos. El que no le falla es Jesucristo. Si usted se acerca a Él, si usted va a Él, es el mejor amigo. Quiero decirle que para mí ha sido el mejor amigo, para mí ha sido lo máximo, Dios. Me he acercado a Él en momentos de angustia, Él me ha dado esa paz, Él me ha dado esa tranquilidad, Él me ha dado muchas cosas. Y en verdad que cuando nos acercamos a Él, aún en medio de la adversidad, en medio de la situación difícil, Él está con nosotros. Quiero decirle, para los que me han seguido, hace 3, 4 meses me fracturé esta mano, me caí y me fracturé la mano derecha. Ayer me volví a caer. Me caí un poco feo y ahora me fracturé en la mano izquierda. Y así como estuvo esa caída, pudo haber sido peor. Pero yo le agradezco a Dios porque aún en medio de la adversidad, en medio de ese momento difícil, Él me guardó. Él me guardó y yo le agradezco a Dios porque Él siempre está conmigo. Pero qué importante es que nosotros nos acerquemos a Dios. Y quizás alguien me pudiera decir, ¿cómo puedes decir que Él te guardó? Porque sí me pudo haber pasado algo peor. Pero yo le agradezco a Dios porque Él guardó mi cuerpo, porque Él guardó, quizás sí me pasó algo, pero pudo ser peor. Y yo le agradezco a Dios porque Él es mi amigo, porque puedo confiar en Él. Cuando yo fui al médico y yo dije, Dios, no sé qué me van a decir, pero pues me dieron una solución, ¿verdad? Hoy tengo que volver a ir, pero yo le agradezco a Dios que dentro de lo feo, no estuvo tan feo. Y qué importante es cuando nosotros atendemos a las indicaciones que Dios nos da. Qué importante cuando nosotros vamos y le decimos, Dios, no puedo. Yo ayer le decía a Dios, ya no puedo, pero tú eres esa fuerza que me alienta a seguir. En verdad que cuando estamos enamorados de Dios, Él nos alienta a seguir aún en medio de la dificultad. Y en medio de esa dificultad, a seguir atendiendo ese consejo que Dios nos da, a seguir atendiendo y escuchando la voz de Dios y decir y que nos diga, no te preocupes, yo estoy contigo, aún en medio de la adversidad, en medio de la situación difícil, yo estoy contigo. Y yo le agradezco a Dios por su misericordia y yo en verdad les invito en el amor de Jesucristo que nos acerquemos a Dios y escapemos de esos pensamientos que no son de Dios y que nos acerquemos a Él y atendamos al pensamiento de Dios que Él nos ha dejado en su palabra. Huyamos de esos pensamientos que quieren cautivar nuestra mente, cautivar la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Oremos por nuestras familias. Lot clamó por su familia, pero no todos atendieron a ese consejo que Dios les dio. Usted pregúntese, como familia, quizás estamos escapando, pero ¿será que todos estemos atendiendo a ese consejo que Dios nos está dando? ¿O simplemente lo estamos escuchando y hacemos caso omiso como lo hizo esta mujer? En verdad atendamos y en verdad yo le agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por que Dios nos da una nueva oportunidad de poder restaurar nuestro corazón ante la presencia del Señor. Vayamos a Él y le digamos, Señor, no puedo, esta es mi carga. Como les decía, Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. También dice ahí en el libro de Romanos, ¿verdad?
Romanos nos habla también ahí en capítulo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que acerquémonos a Dios y Él nos va a ayudar a que cada día sigamos adelante en medio de la prueba, de la adversidad, podamos dar un gloria a Dios. Agradezco a Dios por sus vidas y vamos a orar en esta mañana. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Leti. Dios le bendiga, hermana. Gracias por sus saludos. Gracias por la vida de mi hermana Elena Vega. Gracias porque siempre está ahí presente. Gracias por sus oraciones de cada uno de ustedes. Gracias por la vida del pastor José Luis. Y bueno, de los demás no me salen sus nombres porque no envié un hola, un Dios te bendiga, eso te pasa por no tener cuidado. Pero damos gracias a Dios por su amor y su misericordia, y en esta mañana vamos a orar agradeciendo a Dios por este momento. Gracias a Dios por este momento, por los que nos están viendo, por los que nos verán, y aún también por aquellos que no nada más nos pasan de rápido. Vamos a dar gracias a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia, Señor, que es nueva